Hola, bienvenidos al canal de FISMAT, un canal dedicado a la enseñanza de la física y la matemática. En este caso, vamos a entrar en el contenido de leyes de Newton. Vamos a ver una serie de videos en los cuales vamos a estar tratando este tema. Vamos a ver problemas de primera ley, segunda ley, tercera ley. Y bueno, tratamos de escoger ciertos problemas que son bastante generales para que sean quizás los problemas que estás viendo en clase, quizás con alguna diferencia, pero lo más parecido posible con lo que estás viendo en clase y que te sirvan para que puedas entender o comprender un poco mejor el contenido. Así que espero que el video sea de tu agrado y bienvenidos al canal. Una vez pudimos ver el encabezado del problema, podemos extraer cierta información de ese enunciado. Primero que nada, nos está diciendo que tenemos una masa o un objeto de 50 kilogramos a la cual se le está arrastrando con una fuerza de 250 newton que tiene un ángulo de 30 grados respecto al horizontal, o sea que con respecto al eje X tiene una inclinación de 30 grados. Un dato importante que nos brinda el problema nos está diciendo que el objeto se está moviendo pero con una velocidad constante. Eso nos indica de manera inmediata o instantánea que la ley que tenemos que usar es primera ley de Newton. Y sabemos que la primera ley de Newton establece que la sumatoria de las fuerzas sobre el objeto tienen que ser por obligación cero. Y esto nos dice a nosotros o nos da la condición necesaria para que el objeto se mueva con velocidad constante. Entonces, una vez ya vemos este dato, inmediatamente sabemos que es primera ley de Newton. Dos, establecemos cuál es el modelo. Y ahora lo que tenemos que hacer, bueno, como yo sé que la condición inicial es que la sumatoria de las fuerzas sean cero, ahora tengo que determinar cuáles son las fuerzas que están actuando sobre el objeto. Así que vamos a hacer aquí sobre el mismo diagrama un bosquejo general de cuáles son las fuerzas que están actuando. La más evidente es la fuerza F que tenemos aquí, que tiene un ángulo de 30 grados respecto al horizontal. Y apenas tengamos una fuerza con una inclinación o con un ángulo, debemos de manera inmediata hacer la descomposición de esa fuerza. Es decir, que vamos a buscar la proyección de esa fuerza sobre el eje X y la proyección de esa fuerza sobre el eje Y. Es decir, que vamos a buscar esa fuerza F, la vamos a descomponer o la vamos a llevar tanto al eje X como al eje Y de esta manera. Es decir, que hacemos esta descomposición para la fuerza F. Además de eso, ¿qué otra fuerza estamos identificando dentro del problema? Bueno, como esto tiene una masa, obviamente va a generar una fuerza dirigida hacia abajo que vamos a llamar peso. Y además de eso, como existe una superficie sobre la cual está el objeto, inmediatamente sabemos que aparece una fuerza dirigida hacia arriba o de forma perpendicular a la superficie que recibe el nombre de fuerza normal. Ahora, como el problema nos está pidiendo que calculemos cuál es el coeficiente de fricción que existe entre el objeto y la superficie, nos indica de manera directa de que aquí existe entonces lo que denominamos una fuerza de fricción, es decir, una fuerza que se está oponiendo al desplazamiento o al movimiento de este objeto. La fuerza de fricción, recuerden que son fuerzas que se oponen al movimiento, es decir, que siempre tienen que ir en dirección contraria al movimiento. Por esa razón lo estamos marcando hacia la izquierda. Suponiendo que, bueno, que la fuerza se está aplicando a la derecha, que es la fuerza que está haciendo que el objeto se mueva con velocidad constante hacia la derecha. Una vez ya establecí cuáles son todas las fuerzas que están actuando sobre el problema, sabemos que tenemos una fuerza en X, tenemos una fuerza en el eje Y, tenemos una normal que depende de la superficie que tenemos y tenemos el peso que depende de la masa del objeto y la fuerza de fricción que es, bueno, la interacción que tiene la masa rozando con el piso, porque es obvio que si tú tienes que arrastrar una mesa sobre un piso con baldosas, quizás sea muy fácil hacerlo, pero si es sobre arena, sobre tierra, quizás se puede hacer un poquito más complicado. Así que dependiendo del tipo de material que sea la superficie, este valor de coeficiente puede ir cambiando. Y la pregunta que nos está haciendo el problema es calcular este valor. Bien, dicho eso, generalmente en el diagrama yo marco todas las fuerzas de esta manera, pero a veces es como bastante enredado diferenciar las fuerzas, así que lo más recomendable al final es hacer lo que se denomina un diagrama de cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre es como hacer un sistema de referencia en el cual vamos a estar marcando las fuerzas que están trabajando. Como este es un problema que tiene dos dimensiones, o sea, dimensión el eje X, dimensión el eje Y, entonces marcamos dos ejes. Un eje que corresponde
al eje X y un eje que corresponde a la dimensión o al eje Y. Ahora, dentro de ese sistema de referencia o este diagrama de cuerpo libre, vamos a estar marcando todas las fuerzas que interactúan o están actuando sobre el objeto que tenemos en mención, que en este caso es la caja. Es decir, es como si la caja fuera este puntito que está aquí. Y entonces vamos a establecer qué hace cada una de las fuerzas sobre el objeto, ¿no? Así que vemos que la fuerza F, hicimos una descomposición y marcamos que es una fuerza dirigida en el eje vertical. Y que además de esa fuerza FY, también hay una fuerza en X dirigida hacia el lado derecho. Así que tenemos esas dos fuerzas que están aquí que corresponden a la fuerza F. Además de la fuerza F, tenemos una fuerza normal dirigida hacia arriba, así que simplemente la estamos marcando también hacia arriba. Hacia abajo tenemos el peso y hacia la izquierda tenemos entonces la fuerza de fricción, que obviamente, como mencioné en un principio, es una fuerza que se opone al movimiento, es decir, que va en dirección contraria al movimiento siempre. Así que aquí tenemos ya en limpio todas las fuerzas que están actuando, no existe ninguna con ángulo, es decir, que todas están proyectadas sobre tanto el eje X como el eje vertical. Una vez yo tengo eso listo, ya solamente nos toca aplicar lo que dice Newton respecto a cada uno de los ejes. Así que lo que vamos a hacer es, bueno, como vamos a empezar por el eje X, voy a decir, bueno, primera ley nos dice que la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre el objeto tienen que ser cero, pero como estoy empezando con la del eje X, voy a decir, la sumatoria de las fuerzas en X tienen que ser cero. ¿Esto por qué? Porque el objeto se mueve con velocidad constante. Es una forma de establecer la condición de equilibrio o la condición de que un objeto se mueve con velocidad constante, es solamente bajo esta condición. Así que bueno, vamos a establecer, bueno, ¿cuáles son las fuerzas que están actuando? En el eje X, si tú puedes identificar, en el eje X solamente tenemos dos fuerzas. La fuerza en X y la fuerza de fricción. Y la fuerza en X va en dirección del movimiento y la fuerza de fricción va en dirección contraria. Eso tiene que darte información de una vez, porque como estos son vectores, los vectores tienen, además de lo que es la magnitud, tienen lo que es la dirección y tienen lo que es el sentido. Por ejemplo, aquí están en la dirección X, pero uno está en sentido positivo de las X y la otra está en el sentido negativo de las X. O sea, está para la izquierda y uno está para la derecha. Eso lo traducimos en que la fuerza en X la vamos a considerar positiva y la fuerza de fricción la vamos a considerar de signo negativo. El signo, lo único que nos está indicando a nosotros es el sentido de esa fuerza dentro del eje X, dentro de la dirección X. Entonces, ahora bien, ya tenemos la fuerza en X y la fuerza de fricción. Ahora, yo tengo que ir reemplazando o ir desminuzando qué significa cada una de estas cosas. Como mencionamos, la fuerza F es una fuerza que tiene un ángulo de 30 grados. Y yo quiero la proyección con el eje X o el lado adyacente de este pequeño triangulito que se me forma aquí. ¿Eso qué quiere decir? Que bueno, yo tengo que buscar la proyección con el eje X y esa proyección con el eje X, siempre y cuando yo tenga mi ángulo medido de esta manera, esa proyección siempre va a ser la fuerza que tenga esa fuerza, el valor que tenga esa fuerza F por el coseno del ángulo que tengamos en ese caso. Vamos a poner el coseno del ángulo. Menos la fuerza de fricción, que siempre yo puedo establecer que es el producto entre el coeficiente de fricción y el valor de la normal que tenga nuestro sistema en ese caso. Y que todo esto tiene que ser igual entonces a cero. Recordando que para que exista tanto el coeficiente de fricción como la normal, tiene que existir una superficie. Una vez ya establecí cuáles son mis valores, ahora yo voy reemplazando lo que yo tengo hasta el momento. La fuerza F tiene un valor de 250, así que lo único que estamos haciendo es reemplazando su valor. Dice que hay que multiplicarla por el coseno del ángulo y el ángulo es 30 grados, así que ponemos 250 por coseno de 30 menos el coeficiente de fricción que no sabemos qué es o no sabemos cuánto vale por la normal que tampoco sabemos hasta el momento cuánto vale. Ahora, estos dos valores si los tenemos, bueno, los podemos calcular. Agarramos nuestra calculadora y colocamos 250 y multiplicamos por coseno de 30. Al hacer eso en nuestra calculadora, este valor dice que da 216,50. Bueno, vamos a redondear los dos decimales. Sería 216,51 newton.
menos el coeficiente de fricción por la normal. En este caso, nosotros aquí estamos viendo que todo eso está igual a cero, ¿no? ¿Y qué estamos buscando nosotros dentro de este problema? Estamos buscando cuánto vale el coeficiente de fricción. Esto que está aquí, estamos buscando cuánto vale. Así que lo más recomendable es despejar ese valor de aquí para ver cómo nos queda la ecuación y si nos falta algo, bueno, ver qué podemos hacer para buscarlo. Así que vamos a tratar de despejarlo. Como esto está restando, vamos a pasar para acá al otro lado cambiándolo de signo. Así que nos está quedando 216,51 newton igual al coeficiente de fricción por el valor que tenga la normal. Y en este caso, bueno, la normal está multiplicando, la vamos a pasar dividiendo y ya tenemos nosotros la ecuación que nos va a permitir calcular cuánto vale ese coeficiente de fricción. Nos está quedando 216,51 newton, todo dividido entre el valor de la normal. Ahora bien, de aquí, ¿qué nos hace falta para calcular el coeficiente de fricción? Solamente nos hace falta calcular el valor de la normal. Pero si nos fijamos aquí dentro del eje X, no hay normal por ningún lado, así que no hay manera de que yo pueda calcularla aquí. Entonces, como no hay manera de calcularla, me voy a mi otro eje o mi otra dimensión a ver qué puedo calcular en esa dimensión. Así que yo me voy al eje vertical ahora y digo, sumatoria de fuerzas en el eje vertical o en el eje de la Y tiene que ser cero. Sigo con la condición de que es cero porque obviamente esta caja no se está moviendo ni para arriba ni para abajo. Quiere decir entonces que está en condición de equilibrio. Y les recuerdo nuevamente, para establecer la primera ley tiene que tener dos condiciones o necesito ver dos condiciones. O que me digan que el sistema está en equilibrio o que me digan que el objeto se está moviendo con velocidad constante. Y nos está diciendo que este objeto se está desplazando con velocidad constante en el eje X y nos está diciendo que en el eje vertical no se mueve. Eso quiere decir que tanto en el eje X como en el eje Y tengo que usar primera ley de Newton. Esa es la condición principal. Entonces ahora verificamos, bueno, en el eje vertical, ¿cuáles son las fuerzas que están actuando? Si uno visualiza el diagrama de cuerpo libre, hacia arriba tenemos en la dirección del eje Y tenemos dos fuerzas hacia arriba y una fuerza hacia abajo. Igual que hicimos para el eje X, que tienen esta misma dirección X, y que tenían sentido positivo y sentido negativo, lo mismo pasa para el eje vertical. Estamos hablando de la dirección Y, pero dos fuerzas van dirigidas hacia arriba y una fuerza va dirigida hacia abajo. Es decir que en este caso vamos a tomar las fuerzas que están dirigidas hacia arriba con signo positivo y vamos a decir que la normal más la fuerza en Y menos el peso de la caja o el peso del objeto tiene que ser igual a cero. Lo mismo que hicimos con el eje X, marcamos la sumatoria de las fuerzas, describimos cuáles son las fuerzas que están actuando y después tratamos de ir desmenuzando cada una de las fuerzas. Acá pasó lo mismo. Colocamos la sumatoria de las fuerzas en Y, colocamos cuáles son las fuerzas que están interactuando o actuando en el eje vertical y ahora vamos a tratar de desmenuzar cuánto vale cada una de ellas, a ver si podemos encontrar algo aquí que nos sirva para poder calcular nuestro valor de coeficiente de fricción. Así que, bueno, aquí no podemos hacer una con una normal, la bajamos igualita. La fuerza en Y, bueno, yo sé que la fuerza en Y que está aquí no es más que la fuerza F proyectada o vista en el eje vertical. Y la forma de encontrar esa proyección de la fuerza F sobre el eje vertical es multiplicando la fuerza F por el seno del ángulo. Y el peso de cualquier objeto es el producto de la masa de ese objeto por la aceleración gravitatoria, que es un valor constante que, bueno, generalmente lo aproximamos siempre a un valor de 9,8 metros por segundo cuadrado, que es el valor de la aceleración gravitatoria debido a la acción de la fuerza gravitatoria. Ahora bien, una vez tenemos esto, bueno, ya sabemos que esto lo tenemos, esto lo tenemos, esto lo tenemos, esto lo tenemos, es decir, que lo podemos calcular. Y una vez tenemos esos valores, podemos hacer el cálculo de la fuerza normal. Es decir, que lo único que puedo calcular aquí es la fuerza normal. Así que vamos a despejarla y esto nos va a quedar, ¿qué va a ser? Esto está negativo, pasa para acá positivo.
Esto está positivo, pasa para acá, negativo porque está pasando al igual, ¿no? Sería seno del ángulo. Y ahora vamos a reemplazar cuánto vale cada uno de ellos. La masa tiene un valor de 50 kilogramos y vamos a multiplicarla por la aceleración gravitatoria, que tiene un valor de 9,8 metros por segundo cuadrado. Vamos a restar el valor de la fuerza F, que tiene un valor de 250 newton, y lo vamos a multiplicar por el seno del ángulo, que en este caso es 30 grados. Entonces, así, igualito como está en el tablero con los mismos paréntesis, tú vienes y lo calculas y metemos los datos dentro de la calculadora. Sería 50 kilogramos por 9,8 metros por segundo cuadrado. A eso le vamos a restar 250 por el seno de 30. Al hacer eso, nos da como respuesta que la fuerza normal tiene un valor de 365 newtons, que kilogramos por metro por segundo cuadrado es newton. Y acá tenemos newton, así que newton menos newton nos da valor de newton en este caso. Y una vez ya tenemos el valor de la normal, es obvio que ahora sí tenemos la capacidad de poder calcular nuestro coeficiente de fricción, porque lo único que tenemos que hacer es reemplazar cuánto vale esa normal. Así que nos quedaría 216,51 newton y vamos a reemplazar la fuerza normal, que tiene un valor de 365 newton. Los newtons se cancelan porque esto es un coeficiente y el coeficiente de fricción no tiene unidad, simplemente es un valor que nos da una referencia de qué tanta resistencia puede colocar la superficie al movimiento de esta caja. Así que hacemos esa división final, que sería 216,51 dividido entre 365. Al hacer esa división, obtenemos que el coeficiente de fricción sería de 0,59. Y vuelvo y repito, no tiene unidad de medida. Ese coeficiente de fricción simplemente es un valor para determinar cuál es la resistencia que puede generar mi superficie al movimiento de este objeto. Entonces, en este caso, vuelvo y repito, lo importante de este diagrama o de este problema o esta situación es que tú entiendas que cómo yo sé qué ley utilizar. La ley que tú utilices depende de la situación. Por ejemplo, en este caso utilizamos primera ley tanto en el eje X o en la dirección X, y en el eje Y o dirección Y usamos primera ley de Newton por la condición que dijimos que en el eje X se movía con velocidad constante y en el eje vertical estaba en condición de equilibrio porque el objeto no se movía ni hacia arriba ni hacia abajo. Y de esa manera aplicamos lo que es el concepto de primera ley de Newton a un sistema como el que teníamos al principio. Así que esperamos que haya sido de utilidad el video y que te hayamos podido ayudar un poco. Saludos.